Ahora mis ojos te ven. Neville Goddard, 30 de enero de 1964. El tema de esta noche, como sabéis por el título, está tomado de Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Job 42:5. Y esa es una promesa para cada ser del mundo. Hay un acontecimiento divino hacia el cual se dirige toda la vasta creación, y ese acontecimiento es el de ser incorporado al cuerpo de Dios. Dios y solo Dios desempeña todos los papeles. Y Él llama a todos y cada uno a su debido tiempo e incorpora a cada uno, individualmente, no en grupo, a su cuerpo. Y vosotros lleváis su cuerpo, es vuestro cuerpo, y vosotros y Él sois uno. Este es el gran plan del mundo. Si el hombre lo cree o no, en realidad no importa, porque con el tiempo lo experimentará. Así que, en las Escrituras, ver es saber, la misma palabra en griego. Así que cuando yo lo sé solo porque lo he visto a él. Ahora nos dirigimos a uno que es Pablo. Pablo tuvo el gran evento en el momento en que nadie era mayor enemigo de la fe que Pablo. Luego tuvo una transformación completa de sí mismo y luego se convirtió en el apóstol más importante. Un apóstol es alguien que es llamado y enviado. Ser llamado es ser enviado. Todos serán llamados un día. En ese mismo momento serán enviados a contar la historia, independientemente de lo que otros crean, porque a lo largo de los siglos todo tipo de cosas se infiltran en la historia y la distorsionan. Ahora, aquí está la historia del llamado de Pablo. Hay esta discrepancia en el libro de los Hechos, que nos dice primero en el capítulo 9, luego lo tenemos en el capítulo 22 y el capítulo 26. En el capítulo 9, se nos dice que sus compañeros que estaban con él oyeron la voz pero no vieron a nadie. Pablo vio, ellos no vieron. En el capítulo 22 del mismo libro de los Hechos, se nos dice que no oyeron nada, solo vieron la luz. Luego, en el capítulo 26, se nos dice que una luz más brillante que el sol descendió sobre Pablo y sus compañeros, no se dice ni una palabra de nada que se haya oído. Esta noche les digo, por mi propia experiencia personal, que el único que oyó y vio fue Pablo. Es único, todo esto es tan completamente individualizado, que nadie más que el que está teniendo la experiencia ve y oye algo. Pero nuestros padres a través de los siglos tuvieron que embellecerlo y poner un intermediario entre Pablo y Dios. Cuando leemos sus epístolas, lo declara por primera vez en el libro de Gálatas, si hay algo a lo que él estaba completamente en contra era algún intermediario entre él y Dios. Él dijo, Pablo, apóstol, no por medio de hombres ni por medio de hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre, Gálatas 1:1,16. No había intermediario entre Pablo y Dios, ninguno en absoluto. Y entonces, él dijo, hablando ahora de Jesús el Cristo, aunque antes lo consideraba como humano, ya no lo considero como tal, 2 Corintios 5:16. Él estaba hablando solamente del Cristo resucitado. Y él dijo, en Corintios, el capítulo 9 de 1 Corintios, no soy libre. No soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Para él, la única calificación para ser apóstol era haber visto al Cristo resucitado, no un ser de carne y sangre. Usted puede caminar con alguien que es ese ser, pero eso no lo califica. Debe ser una experiencia espiritual única y completa en usted cuando ve al Cristo resucitado. No soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Ningún hombre me envió, ninguna organización me envió, yo lo vi, y verlo es ser enviado. Así es la descripción de Pablo de la conversión como la leemos primero en Gálatas, luego en los capítulos 9 y 15 de 1 Corintios, y luego en el capítulo 4 de 2 Corintios. Luego habla de ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Así es como lo ves. Dios es espíritu, solo puede ser visto en su Hijo, pero el Hijo y el Padre son uno. Así que miras a la cara y allí lo ves.
En ese momento te abraza y te vuelves uno con Él, te fusionas con Él, y al fusionarte con Él, entonces te envía al mundo. Y déjenme contarles mi propia experiencia personal de ser enviado. Cuando ustedes son abrazados, Él los envía. Ahora bien, estas palabras no están registradas en las Escrituras, pero deberían estarlo porque el drama es idéntico para cada uno de nosotros. Todos tendremos la misma experiencia. Hay solo una obra, una trama, un plan que Dios ha ideado para redimirse. Habiéndose fragmentado a sí mismo, Él es la roca eterna y nos saca individualizados como Él mismo. Y cuando fui abrazado en el cuerpo de Dios, y hecho uno con Dios, y usé su cuerpo como mi propio cuerpo, y luego fui enviado, las palabras que resonaban en mis oídos eran estas: abajo con la sangre azul. Regresé sin educación, sin preparación, preguntándome de qué se trataba todo esto, pero esas palabras nunca podrían olvidarse en la eternidad. He olvidado tantas cosas entre ese día allá en los años 20 y hoy en los años 60. He olvidado por completo tantas cosas de las que he experimentado en este mundo. Pero estas palabras están impresas indeleblemente en mi mente y no puedo olvidarlas. No sabía el significado de esas palabras hasta que un día me encontré con el significado de las palabras: sangre azul, abajo la sangre azul. Siempre ha significado protocolo de la Iglesia, todas las formas externas de adoración, pero todas. No hay intermediario entre tú y Dios, ningún sacramento externo, nada externo en este mundo, solo tú y Dios. Solo hay Dios. Y entonces, escuché las palabras resonando en mi cabeza. Fui abrazado por Dios, soy uno con el cuerpo de Dios, y mientras soy abrazado y uso su cuerpo que es amor infinito, las palabras: abajo la sangre azul. Y luego las palabras dirigidas a mí, directamente a los ojos: es hora de actuar. Dios solo actúa y está en todos los seres u hombres existentes. Es hora de actuar. Fue mi orden cuando fui sacado de esa sociedad divina a este mundo. Así que sé que alguien manipuló esa historia tal como se cuenta en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por el que escribió el libro de Lucas, quienquiera que haya sido. Pero entre la escritura del manuscrito original y nuestra recepción del mismo, hay quienes trataron de hacerlo conforme a su concepto de lo que Dios debería haber hecho, y, seguramente, debe haber algún intermediario entre el hombre que es un villano y la salvación de ese hombre. Así que llamaron a este Ananías, y hablan de Ananías, y Pablo nunca usa el nombre de Ananías en ninguna de sus epístolas. Habla 4 veces de su conversión, la misma conversión, y nunca menciona a ese individuo, un intermediario entre él y el cambio radical en su ser. Pero Lucas lo menciona 2 veces. Aquí, Ananías entra enviado por Dios a alguien que está cegado por la experiencia para abrirle los ojos para que pueda ver. Entonces, mis ojos te ven. Un día todos verán a Dios de verdad, y al ver a Dios nos convertiremos en Dios. Siempre nos convertimos en lo que contemplamos. Y Dios nos llamará a su manera, y nadie conoce el secreto de su llamado. Cuando son llamados, estás en su presencia y no haces preguntas. Ves amor infinito. Entonces, cuando Blake dijo, y el amor es la forma humana divina, sé por experiencia que tiene razón, lo es la forma humana divina. Estás en su presencia de amor infinito. Él te abraza cuando se te hace la pregunta y tú respondes como debes responderla, y responderás que el amor es lo más grande del mundo. Cuando Él te abraza, te fusionas con Él y eres uno con Dios. Y no hay nada más que amor, nada más que Dios. Y entonces vendrán las imágenes más maravillosas del mundo que se revelarán, que la historia de Dios, como se cuenta en el Antiguo Testamento, es verdadera. Nada te emociona más que cuando alguien viene aquí, lleno hasta los topes de la ansiedad de entender el mensaje de Dios, me llama por teléfono o me escribe, y luego me cuenta estas maravillosas visiones suyas. Uno llamó la semana pasada y dijo: Neville, conocí a Jacob, pero es tan pequeño, es tan pequeño, es tan diminuto, es tan pequeño.
Le diré, lea el capítulo 7 de Amós, los versículos 2 y 5 de Amós, ¿cómo puede Jacob mantenerse en pie? Es tan pequeño. ¿Puedes concebir un niño que no pueda mantenerse en pie? Debe ser muy pequeño si no puede mantenerse en pie. Hoy en día, son precoces a la edad de 9 años, levantándose, 9 meses, quiero decir. Al año, si no se mantiene en pie, ¿qué le pasa? Pero aquí, ¿cómo puede Jacob mantenerse en pie? Es tan pequeño. Y a todos se les ha enseñado a creer que Jacob es un hombre que dio a luz a 12 hijos y que ellos son los padres de todo el vasto mundo. Sin embargo, en el libro de Amós, ¿cómo puede Jacob mantenerse en pie? Es tan pequeño. Entonces ella me llama y me dice, pero, Neville, él era tan pequeño. Conocí a Jacob. Nadie me dijo que era Jacob, yo sabía que era Jacob. Pero, Neville, él es tan pequeño. Exactamente lo que el libro de Amós te dice que realmente es todo el vasto drama se desarrolla dentro de la mente del hombre. No hay nada más que Dios y su juego está contenido en el hombre. Otra señora, que está aquí esta noche, me escribió la carta más dulce la semana pasada y me contó la historia de su nieta de 4 años. La nieta tenía entonces solo 4 años. Le dijo, abuela, anoche soñé que subía al cielo, al sol, y hablaba con el sol. ¿Y sabes qué? Tiene cara, manos y pies. ¿Y sabes qué, abuela? Sus manos y sus pies tienen magia. Y entonces el gran océano empezó a hablar y el océano habló con el sol. Entonces el sol bajó a la tierra. ¿Y sabes qué, abuela? Tenía piernas y podía caminar, y caminó hacia mí, y me en la mejilla, y hacía calor. ¿No es ese un sueño muy, muy tonto, abuela? ¿Y qué verdad es eso? No hay nada más que Dios en este mundo. Todo en este mundo es humano, pero la gente no lo sabe. Todo es humano. El sol es Dios, y también lo es la luna, y también lo es la tierra, y también lo es todo en este mundo. Llegará el día en que despertarás como Dios y descubrirás que no hay nada en este mundo excepto Dios. No hay nada más que Dios, que simplemente se individualiza a sí mismo y se expande más allá del sueño más descabellado de lo que fuera antes de la decisión de expandirse. Solo Dios, nada más que Dios, de modo que una iluminación cada vez mayor es la presencia que es Dios. Así que aquí estaba el sueño de esta niña. Por suerte, la abuela lo registró y yo lo tengo en casa escrito con sus propias palabras. Cuando vaya a la escuela le dirán que el sol es un cuerpo enorme y caliente que se está quemando gradualmente porque millones de las llamadas bombas atómicas, están explotando dentro de él por su propia energía, y eventualmente no le quedará más y por lo tanto se enfriará, y nosotros, flotando a su alrededor, moriremos porque dejará de existir. Y ellos no saben que tiene cara y manos y pies, y que puede bajar a la tierra y hablar con el océano, y luego caminar hacia un niño y besarle la mejilla, y el beso era caliente. Y entonces, en su pequeño mundo, sabiendo que el sol está allá arriba y que no es un hombre, entonces, ¿no es ese un sueño tonto, abuela? Te digo que todo es verdad. La semana pasada, una señora que puede estar aquí esta noche me dio una revista basada en la fe. En la portada y en la contraportada hay impresos 2 pensamientos encantadores. En la portada, solo la imaginación del hombre es lo suficientemente vasta como para contener la inmensidad del espacio. En la contraportada, la imaginación del hombre se manifiesta en la imaginación de los hombres. Ahora bien, esta es una revista que se publica, creo, trimestralmente, o tal vez semestralmente, pero, aquí, este pensamiento perfectamente maravilloso de que, solo la imaginación del hombre es lo suficientemente vasta como para contener la inmensidad del espacio. Piensas en términos del sol, dicen que la luz tarda 8 minutos en llegar hasta nosotros. Y lo que más rápido viaja en el mundo, según dicen los científicos, es la luz, 180 y pico mil millas por segundo. Y te sientas aquí mismo, ya sea que lo sepas, nunca hayas oído estas palabras antes, y piensas en el sol, y ahí estás,
No has tardado ni 8 minutos en absoluto. Luego te dicen que hay cosas que están más allá del sueño más descabellado del hombre y que tomarían años luz, cientos y miles, o X cantidad de miles de años luz para llegar a ellas. Entonces te dicen dónde están, y piensas en ellas, y ahí estás. Así que, nuevamente, solo la imaginación del hombre es lo suficientemente vasta para contener la inmensidad del espacio, de modo que, todo lo que contemplas, aunque parezca fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake, Jerusalén, PLT. 71. Y llegará el día en que tú también tendrás todas estas experiencias. Conocerás a Jacob, que es tan pequeño. Jacob es tan pequeño, ¿cómo puede mantenerse en pie? Punto. Y besó. ¿Piensas en términos de este hombre gigante con sus 12 hijos y todo eso? No, estos son estados, todos estados de conciencia. Tú y yo debemos pasar por el estado llamado Jacob. Recuerdo haber pasado por el estado en el que Jacob era literalmente un engañador. Jacob engañó a su suegro. Tomó ganado y lo puso en la época de riego, cuando es tiempo de fertilización, y luego puso álamos delante de sus caras para que cuando fueran engendrados vieran delante de ellos estas rayas. Y así, cuando fueron engendrados, dieron a luz crías rayadas. Hizo una pequeña apuesta con su suegro, Labán, de que todas las crías rayadas serían suyas y las manchadas serían suyas, las de color liso serían de Labán y solo el ganado de color liso. Y así engañó a su suegro. Engañó a su padre, Isaac. Él engañó a su hermano, Esaú. Era un ser engañador, pero para ver a Dios, su nombre tuvo que ser cambiado, así que luchó toda la noche. No una noche de 12 horas. Estamos luchando toda la noche ahora. Hemos estado luchando durante miles de años, desempeñando el papel de Jacob, hasta ese momento en el tiempo cuando él completa la lucha y Dios cambia el nombre a Israel, el puro de corazón. Porque solo los puros de corazón pueden ver a Dios. Y así, miramos a los ojos de Dios y nos convertimos en lo que contemplamos, donde somos transformados de Jacob. Y Jacob siempre fue el pequeño, tan pequeño que ni siquiera podía mantenerse en pie. Recuerdo que cuando era un niño de 6, 5 o 6 años, mi madre me dio un caramelo, tenía una preciosa caja de caramelos, y me dijo, Neb, coge esto y luego dáselo a Carl, mi hermano Carly. Así que cogí mi caramelo y el de Carly, y ella me dijo, ve y dáselo a Carl. Bueno, me comí el mío antes de salir de la habitación y sabía tan rico que no tuve fuerzas para dárselo a Carly, así que me comí el suyo. Así que, como Jacob engañó a Esaú, engañé a mi hermano. Y nunca le dije a Carl que tenía un caramelo para darle. Si se lo hubiera dicho, tal vez habría llorado y se lo habría dicho a mamá, o tal vez me habría perdonado, tal vez lo hubiera hecho. A esa edad dudo que tengas fuerzas para perdonar. Y no se lo dije a nadie, así que mamá nunca supo que no se lo había dado a Carl. Verás, hice el papel del pequeño llamado Jacob. Jacob es tan pequeño, ¿cómo puede mantenerse en pie? Y ella se sorprendió mucho cuando Jacob llegó a su mundo, este pequeño niño. Tan pequeño que me dijo por teléfono, pero, Neville, es tan pequeño. Las mismas palabras que usó, es tan pequeño. Bueno, la palabra en las escrituras es pequeño. Es tan pequeño que no puede mantenerse en pie. Bueno, tendría que tener menos de un año y no podría mantenerse en pie. Y entonces, ella está pasando por estos estados donde realmente se encuentra con el drama eterno de Dios. La obra es perfecta y todos se encuentran con todos estos personajes en la eternidad. Y entonces cuando Job, al final hay 42 capítulos de Job y nadie pasó por un infierno más grande que Job, la víctima de la obra más cruel cuando aparentemente no tenía derecho a ello en absoluto, no hizo nada para justificar este horror. Y al final, cuando se quejó y se quejó y se quejó, finalmente, al final, dijo, he oído hablar de ti de oídas, pero ahora mis ojos te ven.
Había oído hablar de él, pero ahora lo veo. Y cuando lo veas, te digo que nunca, ni en la eternidad, podrás describirlo. Daniel trata de describirlo en el capítulo 7, pero no puedes describir a Jesucristo, no puedes. Miras a este rostro celestial del anciano de días y él es Jehová. Ese es Jesucristo, como te dijo en el capítulo 4 de 2 Corintios, y contemplo la gloria de Dios en el rostro de Cristo, versículo 6. No ves a Dios, Dios es espíritu, pero lo ves reflejado solo en el rostro de Cristo. Y miras directamente a este rostro glorioso, y Él te pregunta, ¿qué es lo más grande del mundo? Automáticamente respondes, amor, fe, esperanza y amor, las palabras de Pablo. Eso es una gran emoción, porque Pablo escribió ese capítulo 13 de 1 Corintios y estás citando a Pablo, el más grande y el principal apóstol de todos. Y él afirma, soy apóstol porque no he visto a Jesús nuestro Señor. Esa es la única cualificación para el apostolado, no he visto a Jesús nuestro Señor. 1 Cor 9:1. Y luego citas a Pablo, y él, Jesús el Cristo, te abraza, y te vuelves uno con él, y vistes su cuerpo y su amor infinito, no hay nada más que amor. Y luego eres enviado y se te dice, abajo con la sangre azul. Y, es hora de actuar. Sales sabiendo que debes cortar todo contacto con todas las organizaciones, pero todas las organizaciones que piensan que van a adquirir mérito para entrar al cielo asistiendo al servicio, haciendo esto, haciendo lo otro, y todos los rituales externos. Abajo con la sangre azul, esa fue mi orden. Entonces, el que me envió era poder infinito, y Pablo describe a Jesucristo como el poder y la sabiduría de Dios. Así que fui llevado ante el poder infinito, y él me dijo, es hora de actuar. Pero ¿qué orden? Sin usar los labios, sin usar ninguna cuerda vocal, pero escuché palabras inmediatamente como él las pensaba. Y ese era el poder de Dios. Había magia en el ojo. Volvamos a Pami, y abuela, había magia en sus manos y magia en sus pies. Te digo, había magia por todas partes. Magia en su ojo, te miró a los ojos y no se pronunció ni una palabra en lo que respecta a una voz aquí, y escuchas palabras en la lengua de tu propia madre, la lengua en la que naciste, eso es lo que escuchas, y escuchar es hora de actuar. Salid, y no os unáis a ninguna organización, no hagáis ningún esfuerzo externo para apaciguar a Dios, ningún esfuerzo externo en absoluto, ningún intermediario entre vosotros y Dios. Y llegará el día, simplemente haréis vuestra parte y cuando Dios sepa que es el momento adecuado os llamará. No habrá resistencia. Él os llamará a su presencia y miraréis directamente al rostro de Cristo Jesús, que refleja la gloria de Dios. No hay otra manera de conocer a Dios que no sea en el rostro de Cristo Jesús. Os ponéis en su presencia, y lo veis, y Él os abraza, y os fundís con su cuerpo, y desde entonces sois uno con Cristo Jesús. Así que entendéis las palabras, el que me ve a mí, ve al que me envió. Así que el enviador y el enviado son uno, aunque tú estés velado. Y el cuerpo vela al ser que eres. Nadie ve el ser que eres, porque llevas un cuerpo que es un velo. El cuerpo es un velo, así que nadie sabe el cuerpo que llevas realmente puesto. Tú lo sabes, pero los demás no lo saben, y tú no puedes mostrarlo a los ojos mortales de nadie. Pero puedes mostrarlo. Pero tú sabes que, el que me ve, ve al que me envió, porque el enviador y el enviado son uno. Entonces llega ese momento en el tiempo en que el velo se quita por última vez. En ese momento, regresas a tu forma eterna e inmortal, que te fue dada por el abrazo de Cristo Jesús, para convertirte en una parte del cuerpo de Dios. Y todos están destinados a ser parte del cuerpo de Dios. Así que, mi ojo te ve. Pero en este nivel, permítanme decirles que cada una de sus palabras es verdad. Y mientras esperan pacientemente a que lo vean, no descuiden los otros niveles de su ser. Porque Él nos dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos.
Bueno, para pedir creyendo debo entregarme a ese estado. Hay una gran diferencia entre hablar de una cosa y entregarme a esa cosa. Cuando me entrego a una cosa, pienso desde ella, no pienso en ella. Veo el mundo desde el estado si me entrego a ella. Entonces, todo lo que pido en oración, creo que lo he recibido y lo recibiré. Entonces me entrego, me abandono completamente al estado. Al hacerlo, veo el mundo de manera diferente. Lo veo como lo vería si fuera verdad que soy el hombre que acabo de asumir que soy. Y en esa asunción simplemente veo el mundo y miro el mundo. Así que no debo descuidar el nivel inferior de la verdad de Dios, porque Él nos ha dado estos niveles para ayudarnos y amortiguarnos mientras nos elevamos a ese momento cuando Él nos llama y nos abraza y nos hace uno consigo mismo. Tómalo esta noche, no solo por ti sino por todos los que conoces. Y trátalo con ligereza. No rompas un vaso sanguíneo para que así sea, trátalo con ligereza. Si alguien te pide algo, asume que te ha dicho en este mismo momento que tiene lo que quiere. No te esfuerces por ello. Cree en Dios, Dios es tu propia maravillosa imaginación humana, así que no te sientes y te esfuerces. Si alguien te pide algo, quiere una fortuna, un trabajo, más dinero, quiere esto, aquello o lo otro, si es algo que no daña a otros y lo quiere, concédeselo. Sea lo que sea que te pidan, si es con amor que puedes concederlo, concédeselo. Siempre que uses tu imaginación amorosamente en nombre de otra persona, en realidad estás expresando a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si alguien dice, quiero más dinero, ¿por qué no debería tener más dinero? Ciertamente, más dinero, sin importar lo que tenga. Si tiene todo el dinero del mundo y quiere más, se lo podemos permitir. No le hará daño a nadie si lo consigue, no si damos por sentado que lo tiene. Alguien quiere ser conocido, está bien, si eso es lo que quiere. ¿A quién le importa realmente? Leí el periódico de esta mañana, y 3 que conocía, uno bastante bien, lo conocí en 1934 en la ciudad de Nueva York. De hecho, fue él quien me presentó a mi pareja de baile, que fue mi pareja de baile durante 13 años. Y aquí, nadie en este mundo que yo conociera tenía más miedo a la muerte que él. Así que se fue a dormir y no despertó. Así que a la edad de 69 años encontraron el cuerpo en la cama. Un dramaturgo muy capaz, escribió muchos éxitos de Broadway, uno de los cuales duró casi 2 años, escribió programas de televisión y muchas películas. Su nombre era Eugene Conrad. Lo conocía como Gene Conrad y Gene me presentó a mi compañera de baile, a Marina. Pero no se despertó, había salido la noche anterior con su esposa y sus amigos, se fue a dormir, y Gene se ha ido. Gene nunca vino aquí, nunca vino a ninguna de mis reuniones, porque Gene conocía al Neville físico. No quería nada de las experiencias de quien viste esta prenda. Él conocía al Neville físico y conocía las limitaciones de ese cuerpo físico, todas sus debilidades, y por eso no quería ser parte de eso. Esta es la historia eterna como se cuenta en las Escrituras, lo conocemos, conocemos a sus padres, conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas, y sin embargo, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Bueno, Gene no quería ser parte de eso, porque quería creer en algún ser milagroso fuera de sí mismo. No algo en el interior que lo hiciera vivir, en primer lugar, que lentamente despertaría dentro de él y pasaría por toda la historia como se cuenta en las Escrituras. Cada pequeño detalle se revelaría en Gene, y lo hará. Pero esta noche, Gene está en la rueda y ha pasado de esta rueda a otra rueda, la misma rueda. Y así, mañana leerá acerca de alguien que tuvo esas experiencias, pero como su memoria es muy corta, no sabrá que alguna vez conoció a Neville. Pero sí conocerá y leerá la historia de un hombre que realmente tuvo esa experiencia que es paralela a lo que se cuenta en las Escrituras, y escuchará vívidamente.
Un día será llamado, y como yo ya soy parte del cuerpo de Dios, cuando Él venga lo miraré directamente a la cara, y Él y yo seremos uno, todos en el cuerpo de Dios. Él no lo sabe ahora, pero lo sabrá. Todos lo sabrán. El periódico de esta mañana, Alan Ladd, se fue a dormir y no despertó, tenía 50 años, y por eso aquí, solo 50 años. Ha hecho 100 películas, y le interesaba esto. No creo que le interesara. Otro amigo mío que vino aquí 2 veces el año pasado, lo conocí en los días de Abdullah, y vino aquí, Robert Cummings, una persona muy saludable, un tipo agradable. Pero Bob no viene porque esto no es lo suyo. Es algo un poco fuera de lo que él esperaría. Pero Bob y yo nos conocimos bien en la ciudad de Nueva York hace años. Él es menor que yo, pero no por muchos años, se lo aseguro, a pesar de su agente de prensa. Tendré 59 años en cuestión de días y Bob no puede tener menos de 58, a pesar de lo que otros te digan. Pero a esa edad uno pensaría que la razón te diría que te estás moviendo hacia lo inevitable y por qué no escuchar la historia tal como se ha revelado a través de uno. Aunque conozcas esta prenda, escucha aquello que realmente habla a través de ella. Porque lo que os digo es verdad. No lo estoy inventando, no lo estoy componiendo, todo me pasó a mí. Todo lo que se dice de Jesucristo como se nos dice en las Escrituras lo he experimentado. Por eso, cuando leo las inconsistencias que os he dicho esta noche, puedo hablaros de estas inconsistencias. No hay intermediario entre vosotros y Dios. Así que cuando el libro de los Hechos menciona 3, sé que alguien manipuló el guión, porque en las cartas del propio Pablo, sus epístolas, no menciona a ningún intermediario entre él y muchos. Dios, su primera carta, que es Gálatas, dice directamente, el evangelio que yo predico no es evangelio de hombre. No me lo enseñaron, ni lo recibí de hombre alguno, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo, Gálatas 1:11. Y una revelación para Pablo fue Dios en un acto de autorrevelación. Él se revela a sí mismo, y así es como lo veis. A medida que Él se revela, tú te conviertes en aquello que se revela ante ti. Y entonces sé que Ananías es una inserción. No hay razón alguna para que él esté en las Escrituras. Así que cuando leo estas historias y las reviso y las comparo con lo que he experimentado, sé dónde, quién era el erudito o el traductor. Porque, después de todo, en aquellos días no usaban anteojos como nosotros para ayudar a ver, y uno podía tomar una pequeña letra y cambiar el significado de una palabra. Porque estos escribas simplemente trabajaban sin luz eléctrica, sin esta ayuda, sin anteojos, y eran simplemente escribas que transcribían, poniendo de una parte a otra lo que creían que veían. Podrían haberlo hecho sin darse cuenta. Por otro lado, algunos lo hicieron a sabiendas, tratando de que se ajustara a lo que creían que Dios debería haber dicho, en lugar de lo que dijo. Pero cuando has tenido la experiencia y sabes por experiencia real, entonces ves, porque ver es saber. Y entonces, cuando lo ves porque lo has experimentado, nadie puede frustrarte. Si todo el vasto mundo se levantara esta noche en oposición a lo que acabo de decirles, no habría ninguna diferencia para mí, no los odiaría por ello, porque sabría que todos y cada uno de los que ahora se oponen a esto se encontrarán mañana conmigo en el cuerpo de Dios, y yo estaré allí para saludarlos. Miraré directamente a sus caras y se convertirán en lo que ven. El mismo ser que ahora se opone se convertirá, porque yo seré uno como lo soy ahora con el cuerpo de Dios. No hay nada más que Dios en este mundo. Así que, permítanme decirles que reflexionen sobre lo que escucharon esta noche, sí, esa visión de la pequeña Pammy. Como dijo Blake al final de su maravillosa visión, la visión del juicio final, y alguien les dirá, cuando ven el sol, ven una gran línea redonda. Él dijo, oh, no, oigo una multitud del cielo clamando y cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Así es como vio al sol.
no como un enorme cuerpo luminoso que irradiaba calor y energía, sino que lo vio como vivo con ángeles que clamaban a la gloria de Dios. Y entonces, la pequeña Pami se fue al cielo y habló con el sol. Y sabes, abuela, tiene cara y tiene manos y tiene pies. Y sabes qué, abuela. El gran océano habló con el sol y luego el sol, cuyas manos y pies tenían magia, bajó a la tierra y habló. Y sabes qué, abuela. Él también tenía piernas y se acercó a mí y me besó en la mejilla. Estaba caliente. ¿No es ese un sueño muy tonto? Y permíteme decirte que reflexionas sobre ello. Tal vez en un futuro no muy lejano tú también te elevarás hasta el cielo y hablarás con el sol. Y permíteme decirte que ella tiene razón, él tiene cara, tiene manos y tiene pies. Así que todo en este mundo es Dios, no hay nada más que Dios. Ahora entremos en el silencio.